estar acá con nosotros. Explíquenos, por favor, su propuesta. Fernando, muchas gracias. Buenas noches. Sí, bueno, a la luz, el Código Procesal Penal tiene ya casi 20 años de vigencia. Progresivamente fue entrando en vigencia en el Perú, primero en Huaura, último llegó a Lima. Pero a la luz de los hechos, hemos visto que ha habido muchas distorsiones en el ejercicio del poder que se le da tanto a jueces y a fiscales. Me voy a centrar en la propuesta. Un fiscal tiene mucho poder, porque el fiscal agarra de una noticia criminal, de alguna noticia que le llega por oídas o alguna denuncia que le llega por escrito, de distintas fuentes, o de pronto él cree que fulano de tal está inmiscuido en algunos hechos delictivos sin ninguna evidencia mínima que justifique y emite se llama disposición de inicio de investigación preliminar. En el Perú, las investigaciones preliminares, en teoría, duran 8 meses, prorrogables 36 y la máxima y 72. Pueden ser muy engorrosas para gente cuya culpabilidad no está muy evidenciada por las pruebas o por las denuncias Así es, que son la base de esa investigación. Así es. Y esto me llamó la atención por lo siguiente, ¿no? Y justo lo voy a mencionar, el caso concreto, porque mejor se explica con un caso concreto. Línea de tiempo. Consejo de la Junta Nacional de Justicia emite una decisión, restituye a la fiscal Benavides como fiscal suprema, fiscal de la Nación. Pero con esos ejemplos es bien difícil justificar una reforma. Y voy a hacer, mira. Y luego la señora fiscal del Espinosa pide al juez su suspensión. El juez Segismundo León le da la suspensión, una suspensión de un cargo que todavía no había ocupado, y zanjó el tema. Apelan, se va a la Corte Suprema, Sala Penal Permanente, presidida por el doctor César San Martín, revoca, anula y la repone finalmente. Pero ¿qué ha pasado después? Esto es lo importante, con los casos concretos se explican mejor las cosas. Por eso yo en el post pongo la foto del señor, de esa noticia. A los días siguientes, la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, le inicia una investigación preliminar al doctor César San Martín por un comentario de oídas. Entonces, ese es el quid del asunto. ¿Puede un fiscal, en cualquier provincial superior o supremo, iniciar investigación por un comentario de oídas? Claro. Ese es mi tema. Claro, no, usted entonces, un caso polémico, además bien subjetivo, porque la doctora Delia Espinosa está implicada en ese caso. Justamente, ¿no? Por eso te digo. Entonces, los fiscales, hay veces, y no lo digo ya con nombre propio, pueden tomar represalias. No compartes, César Samache, conmigo, pero los fiscales finalmente son seres humanos. Lo que ocurre, Fernando, es que las autoridades creen que las decisiones que emanan de otro órgano son personales. No, son institucionales. Es más que usted dice que por razón de venganza pueden haber una investigación. Sí, es cierto, pero también hay por ligereza o por muchas la cancha, razones. porque la política está tan judicializada que sucede, usted habrá sido testigo en muchos casos que, digamos, un político de izquierda hace una denuncia a un político de derecha, pues se abre investigación, pero después otro político de derecha hace denuncia contra un político de izquierda. Entonces, para que no se diga que está sesgado el Ministerio Público, también será. Exacto, pero escúchame, algo más. Lo que pasa es que hay que analizar qué cosa significa que te inicien una investigación. Fernando, es un estado de zozobra que someten a las personas. ¿Por qué? Porque el plazo mínimo 8 meses, prorrogue a 8 más, dependiendo de la naturaleza del delito. Claro, y a uno lo citan. Escúchame, y al final... Y está sujeto a varias... Y en muchas ocasiones los fiscales no tienen la valentía, saben que no hay causa y no tienen la valentía de archivar. Ahora, claro, hay que decir que cualquier allanamiento, diligencia de ese tipo, de restricción de la libertad o de derechos,
eso sí necesita... Eso pasa a control judicial. Eso sí necesita control No, judicial. no, pero necesita porque lo ordena el juez. Claro. Entonces lo que estoy usted diciendo está es diciendo que haya un control judicial desde el comienzo, que se abre la investigación. desde el inicio de la disposición de inicio de investigación. ¿Para qué? La autoridad fiscal, que es el titular de la acción penal, tiene el monopolio de perseguir el delito, perfecto, tiene algunos elementos mínimos, inicia. La parte perjudicada dice, bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, fiscal, pero ¿sabe qué? Voy a ir y que el juez revise. Yo le voy a decir al juez, señor juez, el fiscal, esos elementos mínimos, esa sospecha simple, no son tales. Y el juez, un tercero ajeno al titular de acción penal, como que le revisa la plana al fiscal, al titular, le dice, oye, usted dice que el juez revise. Esa revisión del juez se activaría solo a pedido del investigado. Así es. No sería en todos los casos, No, sino a pedido del que investigador. se faculte. Claro, para no darle tanta carga al Poder Judicial. Así es. No, y además la carga para el fiscal. La señora fiscal de la Nación se está quejando con toda razón que tiene mucha carga. Pero ¿cómo ¿cómo sabe haríamos qué? en los casos, siguiendo su propuesta, en los casos de flagrancia donde se necesita el apuro? No, la flagrancia es la evidencia objetiva del delito. Ya, ahí no necesitaríamos. No, ahí no se aplicaría. Porque la evidencia lo están viendo, está perennizado en videos y todo, y está. Me estoy refiriendo a por ejemplo, en el caso concreto, de oídas. Tú no puedes iniciar investigaciones de oídas. Entonces, y los fiscales se quejan que tienen mucha carga. ¿Sabes por qué tienen mucha carga? Porque tienen muchos expedientes que no justifican causa penal. Entonces... Claro, es que también hay presión ciudadana en casos conocidos de interés público, hay presión ciudadana para que se abra investigación y a veces ceden a esa presión. Pero justamente lo que queremos es civilizadamente que esa disposición fiscal de inicio, la parte que considera que no es suficiente, que está que van a ser todas, ¿no? Que no todas, y se van al juez. Y el juez, desprendido, le va a dar una mirada y va a revisar. Digamos que el juez haría una especie de control de calidad. Por eso digo, el control judicial contra las disposiciones judiciales de inicio de investigación. Y así que conseguimos no solamente descarga judicial, ahorro al Estado, porque se inician investigaciones que no tienen sentido y duran años, o sea, y demandan horas, hombre. En el mejor de los casos, una reforma de ese tipo eliminaría muchas investigaciones ligeras, vamos a decir ligeras. Iniciadas con ligereza. Con ligereza, vamos a utilizar. Exacto. Exactamente, que no se justifican. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es que los fiscales solo pasen investigaciones que la autoridad judicial le ha dado luz verde y que se justifiquen, que de alguna manera de lo recaudado previamente emerjan sospechas mínimas justificadas. Claro, sospecho, supongo que en el Congreso usted va a encontrar varios adeptos a esta idea y puede ser recogida, y me imagino que algunos la van a plantear, porque podría ser planteada como una reforma independiente, ¿no? Aislada de este trabajo que ha hecho María del Carmen Alba, que es una propuesta más integral. Sí, no, claro, esto es un tema urgente para acabar, como yo lo digo, y de repente no te va a gustar el término, la barbarie fiscal. La ligereza fiscal. Vamos a poner. Es que hay otras barbaries antes que entre a tallar la justicia, que son las barbaries de la corrupción y todo, que también. No, hay que combatirlo. Y hay muchos casos donde quizás no haya evidencias muy sólidas, pero el fondo es muy preocupante porque involucra a personajes que debieran ser ejemplo y no vamos a dejar que se salgan. Estoy de acuerdo. Nada más, ¿no? Mi propuesta va a que ser esas inicios de investigación ligeras que pasen al control judicial. Algunas pasarán, algunas se quedarán, con lo cual bajamos la carga a nivel judicial y el presupuesto. Escúchame, pero además acá hay algo importante. Hacer una reforma, Mari Carmen, que está haciendo la reforma de justicia, va a ser un tema más integral. Va a demorar. Que está haciendo un planteamiento. Va a saber qué hace. Incluso creo que ahí están planteando el tema de la reforma del sistema de cómo se nombran los jueces por la academia, ya no sería junta. Es un tema más grueso. Más grueso y también más estructural. Y tiene su polémica porque parece que se le está dando mucho peso a la decisión del Congreso sobre el nombramiento de los personajes claves
en la escuela de magistratura que nombraría a los jueces, ¿no? Eso te digo al final, porque mira, además, otra cosa urgente, y acá creo que sí tú me vas a dar la razón y el público también, reformar el tema de la oralidad del Código Procesal Penal. ¿Te has visto cómo leer una sentencia? El presidente está leyendo o el director y al costado están los magistrados 2 horas, 10 horas perdiendo el tiempo. Oiga, leen la sentencia, el fallo y que notifiquen. En mi oficina llega la resolución con la comodidad que significa estar en mi oficina. Voy a revisar yo, voy a marcar, voy a poner POSIT, voy a hacer y hago mi apelación. Pero voy a estar escuchando hasta se cansan el acusado, el abogado. Todos perdemos tiempo. O sea, la oralidad, además en las prisiones preventivas es otro tema. Oralidad. Hay audiencias, el señor Carguancho ha hecho audiencia de 3 meses. Claro, porque eran varios casos. Pero juntos, no, pero es 3 meses. Podía separarlos, Entonces, pero habría que hacer, escúchame, Él el fiscal Fernando presenta lo que se llama su requerimiento de prisión, que es un documento. Llega y nos ponen a las abogadas en conocimiento. Los abogados nos preparamos. Vamos a la audiencia. Tiene que ser, dame tus 5 ideas o 3 ideas fuerza de lo que tú dices acá, porque el juez lo tiene escrito. Pero Bueno, se demoran horas de horas. Eso también hay que reformar. Yo creo que serían 2 reformas juntas. ¿Y usted ha sondeado su idea con algunos fiscales y jueces que conozca? Mira, de derecha, de centro y de izquierda en el Congreso me han llamado congresistas, Claro, jefe de congresistas, grupo, pero me refiero a jueces y fiscales. jueces también. En la Suprema me han dicho perfecto. En la Fiscalía, jueces fiscales cesantes y en actividad me han llamado. No voy a revelar los nombres, me han dicho, me parece perfecto. Hay ¿Con que fiscales poner... ha hablado o no tiene muchos amigos fiscales? No. Me han llamado y me pasan mensajes y todo. No tengo muchos amigos fiscales. A ver, amigos no, conocidos. Porque claro, nosotros somos abogados, tenemos que interactuar, así como ustedes, los periodistas, interactúan con los políticos, se nace pues una relación Con todos, con interactuando. todos, así es, y eso no significa que son amigos, que se van de parrilla y qué sé yo, no, simplemente las buenas formas nunca hay que perderlas, ¿no? Sí, pero por eso le preguntaba, ¿no? Hay acogida. ¿Cómo lo tomará este Ministerio Público? Porque por un lado podría sentirse que lo están desempoderando porque necesitarían ese visado judicial para iniciar sus investigaciones. Por otro lado, esas investigaciones serían más legitimadas porque Así podrían es. decir, no es solo a mí que se me ocurrió abrir investigación, sino que un juez opinó lo mismo. Así es. Así es. Un juez que era ajeno a mi punto de Ajeno. vista, a mi modo de ver las cosas, Así es. al así caso. Es, así es. Y sin embargo, Y no hay que opinó lo preocuparse, no hay que preocuparse, porque, por ejemplo, mira, las prisiones preventivas, en los temas emblemáticos, pasan, desde mi punto de vista, puedes discrepar y hay mucha gente, los juzgados de la Corte Penal Nacional se han convertido casi en jueces partes. O sea, por ejemplo, Carguancho, de 100 prisiones preventivas, 100 eran fundadas. Esto es como cuando si tú te vas a emergencia, de los 100 pacientes que entran a emergencia, unos necesitarán cirugía, los demás necesitarán tratamiento ambulatorio. ¿No? ¿Me entiendes la estadística? Pero no, con Concesión Carguancho todos los pedidos son fundados. Bueno, habrá algunos que no fundados. Que tienen que haber excepciones que confirmen una regla de que es un Muy juez pocas. muy severo, muy severo. Será mínimo, 1%. ¿Usted le ha tocado alguno? Sí, ¿Alguna? 1% Ya, será. entonces lo ha padecido, o un cliente suyo. Mejor No, dicho, no, lo ha por padecido. estadística lo sé. Ahora, es bueno siempre escuchar a los actores, a los jueces No, y a los que fiscales. se genere el Entonces, debate. Claro, que se genere el debate y que hable el Ministerio Público y que hable el Poder Judicial. Me encantaría que invites al representante del Sí, Ministerio sí, Público sí, para que vean. Lo que no es, Constantemente yo no estamos estoy quitándole el entrevistando poder. a abogados, a jueces, a fiscales y les preguntaremos. Y esto no necesita su idea. reforma constitucional, solo es porque no le estamos quitando el monopolio de la investigación. Es reforma del Código Procesal Penal, es una ley ordinaria, no es un tema... Ahora, ¿no choca con una ley orgánica? No, porque esto es una ley ordinaria, Código Procesal Penal. No toca ni con la ley orgánica del Ministerio Público porque no le estamos, ni la Constitución, ellos son titulares de la acción. No le estamos diciendo que ellos dejen de ser titulares. Lo que le estamos diciendo es que sus disposiciones de inicio de investigación, que pasen, si tiene a bien el afectado, un control judicial. Ahora, a Nada. propósito de casos emblemáticos, ¿no?
un concepto que creo que lo acuñó en nuestra práctica nacional Javier Villestein cuando fue presidente de la Corte Suprema, ¿no? Sí. Y dijo casos emblemáticos, emblemáticos. Bueno, y si quedó, ¿ah? El Y yo me concepto acuerdo, quedó. ¿y sabes cuál fue? Panamericana Televisión. Panamericana Televisión, Y se acuerda, Fernando, que él hizo una conferencia de prensa que el expediente nunca terminaba. claro, la famosa guerra de los canales, ¿no? ¿Te acuerdas? Las que cautelares. dominaba la agenda, Sí, sí. desplazaba las noticias políticas. Entonces, ¿Te acuerdas que venían las cautelares Cono Norte, que no sé cuánto? ¿Recuerdas? Villestein dijo, ese es un caso emblemático, entonces hay que hacerlo más rápido. No, hizo una conferencia. Claro, y aunque no está legislado nada al respecto, porque ese término caso emblemático no existe en ningún artículo, No, en ninguna no. resolución, La prensa, la policía. pero ya es una práctica. Claro, a ver. Es una tradición no hay ya que taparse asumida. los ojos, ¿no? Y además, y lo que pasa es que, Fernando, en esos casos emblemáticos, el fiscal tiene que esforzarse más. Y cuando hay un personaje público muy conocido o con mucho poder, un presidente, un expresidente, ese caso es ya per se emblemático. Por favor, por la connotación Bueno, del personaje. usted está asociado a algunos casos emblemáticos y quería preguntarle por la Junta Nacional de Justicia. Usted es abogado, no sé si en este caso en concreto, pero ha sido Yo soy abogado de Gino Ríos, el presidente de la Junta Nacional de Justicia. Gino Ríos, al inicio de su gestión, me contrata porque el Colegio de Abogados le inicia una investigación por supuestamente ante la Comisión de Ética por haber iniciado una investigación a la autora Yanet Tello. Y el Colegio de Abogados consideraba de que eso no podía ser, que no era su competencia, ¿no? Claro, pero, y lo querían expulsar del Colegio de pero Abogados. en este caso... No, y de ahí yo he asumido la defensa de todos sus casos. De su... Vacancia. De su vacancia de la Junta de Justicia no como presidente, como miembro, ahí usted no lo... No, sí, claro. Ahí usted lo defiende también. O sea, lo defiendo en los otros casos y en este también, pero que como quiera, Fernando, y gracias por la pregunta, que al otro lado las solicitudes de vacancia eran de múltiples, más de 7 solicitudes de vacancia. Te voy a poner el nombre: Flor Pablo, Susel Paredes, Ruth Luque, un señor Acuña, una señora Beatriz Ramírez, el señor Walter Albán y representantes de Walter mujeres. Albán fue como abogado de Ruth Luque. De la Sí. Entonces, pero 122 minutos. Entonces, como sabíamos que eran muchos abogados, entonces el doctor Gino Ríos me dijo: Wilber, tú te vas a batir con 7, 8. ¿Qué te parece si sumamos a Víctor García Toma y a Julio Rodríguez? Encantado, le dije. Encantado. Además son amigos, ¿no? Y penalista, además. Y en forma corporativa defendimos muy bien, con solvencia, y el resultado creo que ya se conoce, ¿no? Finalmente se rechazó la vacancia, 4 votos por no vacarlo, porque no había causal, y 2 votos porque sí había que vacarlo, porque había causal. ¿Esos 2 votos de quién fueron? Del doctor Francisco Tábara y el doctor Germán Cercovich. O sea que sí ha habido... Sí, todavía no tenemos la fundamentación. Además de Tábara, digamos que era previsible porque ya él ha hecho público... No tenemos la motivación. Así como usted que da entrevistas, usted es un abogado mediático, ¿por qué no le aconseja, si es que no lo ha hecho ya, a su patrocinado Gino Ríos que dé entrevistas, que tenga esa transparencia que tienen, por ejemplo, los miembros del Tribunal Constitucional, que hacen docencia explicando sus sentencias? ¿Por qué no lo hace? Lo hizo cuando solicitó la vacancia. A ver, no ha hecho una conferencia de prensa. Creo haberlo visto, que estaba en Europa en julio. Creo que lo hizo con Diana Seminario en Canal N, me parece. Acá lo hemos convocado muchas veces y no nos visita, y nos gustaría voy a tomarle. Y a otros miembros. Voy a tomar y voy a recomendarle. Y a otros miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y yo estoy de acuerdo. ¿Sabe por qué estoy de acuerdo? Tienen que explicar. ¿Y sabe por qué estoy de acuerdo, Fernando? Porque yo, Wilber Medina, con DNI, y Philly Butter, fuimos los 2 peruanos que nos atrevimos a solicitar a la justicia el acuerdo de colaboración eficaz contra Odebrecht. Nadie lo hacía durante 4 años, 5 años que se firmó y se homologó. Lo hicimos, se negaron los fiscales, llegó al tribunal en una brillante sentencia histórica, como lo describió el doctor, el tribuno César Ochoa. Ahora todos los acuerdos de colaboración eficaz son de acceso público. ¿Y sabe por qué? Porque hay un tema, un principio en la función pública, la máxima de la transparencia. Sí, y en buena hora porque, bueno, se difundió el acuerdo y no solo eso, hemos sacado no ha habido también, un terremoto. No ha habido un terremoto. Pero además de ahí se ha podido percibir
si los que nos representaron a la nación peruana en eso, los fiscales, hicieron un bueno, malo o regular trabajo. Desde mi punto de vista... He oído quienes dicen que, bueno, en buena hora, aquí está, ya lo leí y no veo algo escandaloso. Te pongo uno que sea escandaloso. Uno nada más, porque no ha sido en materia de la pauta. Uno, no le exigieron a Odebrecht que renuncie a interponer demandas contra el Estado peruano. Contra ENSA, Graña Montero, le dijeron, renuncia al proceso en trámite, devuélvenos los que el Estado ha pagado y renuncia a interponer demandas contra el Estado peruano a nivel nacional e internacional. Sí. Solo esa diferencia. Eso. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué eso es importante? Misma norma, misma constitución, mismo equipo, ¿por qué el trato es distinto? Solo para muestra un botón, decía Sandro. Tal vez es una conclusión en la que de pronto usted coincide, se privilegió mucho el acceder a esa información que iba a prestar Odebrecht en colaboración eficaz y que implicaba a muchos políticos. Yo no estoy diciendo eso se privilegió ante el ser más punitivo con Odebrecht. No, es que no le estoy pidiendo punitivo. Discutible. Le han dado todos los debate premios. bien interesante. Todos los premios. Bien interesante. Lo que se tenía que decir es, bueno, como tú nos has causado perjuicio, estás delatando, estás revelando, estás confesando, renuncia a demandarme, nada más. Y frente a eso que me dice que usted ahí ve por lo menos negligencia, ¿usted ha interpuesto Solo una para muestra, hay muchas. ¿Usted ha pensado en interponer alguna acción, en hacer alguna El denuncia? defensor del pueblo ha interpuesto una demanda de nulidad del acuerdo de colaboración. Y acá hay una máxima adicional. ¿Y usted ha hecho algo al respecto? Lo que pasa es que no tengo legitimidad para eso. El defensor sí, representa al Estado. Yo soy un ciudadano de a pie, Wilber Medina, que toma su micro, paga su combi. Y no tengo legitimidad. Usted no viaja en combi, ¿verdad? Usted no viaja en combi, pero bueno. Figurativamente hablando, Fernando, ¿no? Metafóricamente hablando, como el ministro del Interior, Carlos Malaver. Entonces, sí, bueno, hablamos del acuerdo de Odebrecht, que es interesante, pero volviendo a su propuesta, entonces usted cree que es necesario que opinen los jueces y los fiscales, que opinen los voceros del Ministerio Público. Que se genere un debate sano, alturado. Lo que se quiere es elevar el tema de la justicia, ponerle algunos candados. No queremos quitarle la facultad constitucional, solo queremos que solamente pase. Por eso destaco su propuesta, porque en realidad no implicaría un desempoderar al Ministerio Público. No, de ninguna manera. No implicaría un desbalance del juego de poderes. Quizá un poco entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, pero digamos que están dentro del sistema de impartición de justicia. Fernando, si yo soy fiscal, firmo una disposición que se llama de iniciar investigación y sé que lo he hecho bien, ¿qué problema tendría que vaya y que lo revise el juez? Además que esa investigación que he iniciado, todos los pasos necesarios que voy a seguir después, allanamientos, pedido de prisión preventiva, impedimento, todo eso tiene que ver el juez. Así es, entonces, y tendría que estar casi, se legitima pues. Eso le da mucho sentido. Bueno, muchas gracias. Fernando, a ti cuando quieras, Medina, a tu disposición. Espero que su idea dé paso a un debate interesante en donde hablen todos los actores y de todos los poderes y de todos los colores. Así